Sumérgete con nosotros en los fascinantes misterios de nuestro tiempo en este interesante video. Nos enfocaremos en la intrigante teoría del desplazamiento de la corteza terrestre y la enigmática ciudad que podría explicar. En el ámbito de la geología, la teoría del desplazamiento de la corteza terrestre representa una perspectiva revolucionaria sobre la historia de la Antártida. Según esta hipótesis, hace decenas de miles de años, la capa externa de nuestro planeta pudo haber estado desplazándose relativamente rápido en comparación con el núcleo interno, lo que resulta en el movimiento de continentes enteros de sus antiguos lugares. Si esta teoría resulta ser cierta, entonces, la Antártida podría haber estado en latitudes mucho más templadas, donde el clima era favorable para la existencia de vida. En esa época, aquí podrían haber crecido bosques y prosperado vibrantes ecosistemas. Pruebas indirectas de este remoto pasado se pueden encontrar en investigaciones paleontológicas y en el análisis de sedimentos geológicos que contienen fósiles de plantas y animales que simplemente no podrían existir en las actuales condiciones del continente helado. Aunque la vida en la moderna Antártida es complicada, no es imposible. Análisis isotópicos obtenidos de núcleos de hielo profundos indican cambios climáticos drásticos en tiempos lejanos. A esto se añaden diversos mapas antiguos, como los de Piri Reis y otros, que parecen representar las costas de la Antártida sin el manto de hielo. Esto plantea una importante cuestión. ¿Pudieron las antiguas civilizaciones observar e incluso registrar las verdaderas contornos del continente antes de la llegada de la gran glaciación? Basándose en estas evidencias, muchos sugieren que antes de que la Antártida estuviera cubierta de hielo, podrían haber existido civilizaciones avanzadas cuyos vestigios ahora están perdidos y enterrados bajo kilómetros de hielo. Esta teoría a menudo se asocia con la leyenda de la Atlántida, ya que el tiempo de la desaparición de esta ciudad mítica, descrita por Platón, coincide aproximadamente con el período en el que algunos geólogos suponen que pudo haber ocurrido un desplazamiento de la corteza terrestre. Si una civilización como esta alguna vez existió, todos sus rastros habrían sido destruidos debido al desplazamiento del continente hacia el polo y el cruel clima. Hasta la fecha, no existen pruebas concluyentes de la existencia de alguna ciudad oculta bajo el hielo de la Antártida. Sin embargo, la teoría del desplazamiento de la corteza terrestre sigue generando debates entre los científicos y despertando la imaginación de aquellos que se preguntan qué podría esconderse bajo los hielos eternos en los rincones más remotos de nuestro mundo. Rituales de sacrificios humanos en Chichén Itzá. En la ciudad de Chichén Itzá, los científicos realizaron un análisis genético de los restos encontrados en antiguos pozos de sacrificio mayas. Los resultados de estos estudios se convirtieron en un hito importante para entender los caóticos rituales de sacrificios humanos en la antigua sociedad maya. Anteriormente se pensaba que en estos rituales se solía sacrificar a mujeres jóvenes. Sin embargo, según nuevos datos, la mayor parte de las víctimas eran hombres gemelos, unidos por un mismo linaje. Las investigaciones genéticas revelan que la elección de estas parejas de gemelos para sacrificios estaba profundamente relacionada con la mitología maya sobre la creación del mundo. Según la tradición, las primeras dos parejas de gemelos descendieron al inframundo y atravesaron los ciclos de vida y muerte, desempeñando un papel central en el establecimiento del orden en el universo. La tradición del sacrificio de gemelos en Chichén Itzá no solo representaba un ritual religioso, sino que también reflejaba un vínculo sólido entre la vida, la muerte y el ciclo eterno, tal como lo concebían los mayas. Los hallazgos arqueológicos en Chichén Itzá abren nuevos horizontes para el estudio de la historia de este antiguo pueblo. Las excavaciones en esta antigua ciudad maya confirman que el proceso de selección y realización de rituales
fue meticulosamente planeado. A menudo, entre la población local, se elegían gemelos que pasaban por ceremonias sagradas y se convertían en víctimas junto a fuentes naturales, consideradas sinónimos de los umbrales entre el mundo de los hombres y el reino divino. Los científicos han logrado reconstruir los rituales, apoyándose en datos genéticos y en la memoria cultural, lo que permite comprender el papel que estas ceremonias desempeñaban en el mantenimiento de la estructura social y en el fortalecimiento de la autoridad del liderazgo espiritual en Chichén Itzá. Estos descubrimientos traen una nueva perspectiva sobre la cultura maya y revelan la complejidad de sus creencias. El ritual servía como un medio para expresar su visión del orden del universo. Los ciclos de vida, muerte y sacrificio no eran meros mitos, sino prácticas rigurosamente observadas, destinadas a mantener el equilibrio y la continuidad en la antigua sociedad maya. En consecuencia, los mitos se transformaban, influyendo en la vida social de esta antigua ciudad. La cultura y la mitología de las antiguas sociedades del cercano Oriente también evolucionaron y se adaptaron constantemente, reflejando la aspiración de las comunidades hacia la competencia y la creatividad en respuesta a los cambios en los contextos social, político y religioso. Los principales dioses de Mesopotamia y del cercano Oriente no estaban limitados a una civilización específica. Eran constantemente reinterpretados e integrados en los sistemas de creencias de los pueblos que les sucedieron. Un ejemplo destacado de este desarrollo es Marduk, quien surgió como uno de los muchos dioses en el panteón sumerio babilónico. Sin embargo, bajo la influencia del poder político y la necesidad de unidad social, se convirtió gradualmente en casi la única deidad en la antigua Babilonia. Este modelo recuerda el surgimiento del monoteísmo en Israel, donde Yahvé se elevó y reemplazó a todos los demás dioses, convirtiéndose en la única divinidad del pueblo judío. Las leyendas sobre la vida y la muerte, como las historias de Tamuz e Inanna, muestran cómo la mitología pudo adaptarse a realidades cambiantes y permanecer relevante a lo largo de los siglos. Con el tiempo, las historias contadas sobre Shamash y los motivos vinculados a la luz y la justicia evolucionaron. En el judaísmo y el cristianismo, las concepciones de resurrección, luz y oscuridad, así como las ideas de justicia y el juicio final, tienen su origen en antiguos mitos o están bajo su influencia. Incluso en el Islam, muchos símbolos e imágenes fueron adoptados o transformados de la mitología del cercano Oriente. Es notable que este proceso de cambios a menudo estuvo acompañado de la demonización de las creencias anteriores. Los dioses que alguna vez fueron venerados como protectores de las cosechas o de la justicia, a la luz de nuevas religiones, pudieron convertirse en demonios o asociarse con rasgos negativos, lo que subrayaba la importancia absoluta de las nuevas deidades. Esta tendencia fue especialmente evidente en la época del auge del monoteísmo, como en el caso de dioses como Baal y Enlil, que en textos y conceptos religiosos posteriores fueron declarados deidades malignas. La transformación de mitos y símbolos también reflejaba la lucha por la influencia entre diversas corrientes religiosas. La mitología no solo servía como una expresión de la fe personal, sino también como una poderosa herramienta política que permitía controlar la conciencia pública y establecer fronteras entre los nuestros y los ajenos. Para este propósito se empleaban tramas sobre batallas entre el bien y el mal, así como historias sobre el fin del mundo o la salvación de la humanidad. Los antiguos mitos y dioses nunca desaparecieron por completo, sino que renacieron, adaptándose a nuevas condiciones. Servían tanto de base como de herramienta para la exclusión en el desarrollo de los principales sistemas religiosos. Esta interacción creó una compleja y continua trama de la cultura espiritual
en el cercano Oriente y en todo el mundo. En cuanto a la olvidada civilización del Sáhara, las excavaciones arqueológicas en el desierto de Libia han confirmado la existencia de los goromantes, una civilización que prosperó hace más de 2000 años. Los investigadores comenzaron estudiando imágenes satelitales modernas y fotografías aéreas tomadas a mediados del siglo pasado. Como resultado, lograron identificar numerosos monumentos arquitectónicos, incluidas fortalezas y sistemas agrícolas, dispersos en el interior del Sáhara. Estos descubrimientos permitieron formular nuevas teorías sobre la magnitud, el progreso tecnológico y la organización social de los goromantes. Uno de los logros más impresionantes de esta civilización fue el fugar, un sistema de riego subterráneo. Se trataba de una red de canales que transportaban agua desde acuíferos o cuencas de baja altitud hacia áreas pobladas y agrícolas. El sistema de fugar era altamente desarrollado, ya que requería un profundo entendimiento de los niveles de agua subterránea y métodos de construcción estables adecuados para el terreno desértico. Muchos de estos canales se extendían por varios kilómetros, asegurando un suministro de agua confiable. Los goromantes, habitando en regiones con niveles extremadamente bajos de precipitación, lograron practicar la agricultura y sostener una población significativa. Las herramientas de trabajo y las ruinas de antiguos edificios atestiguan que los goromantes construyeron numerosas fortalezas de piedra o ladrillo cocido al sol, rodeadas de muros defensivos. Las viviendas y los espacios públicos estaban cuidadosamente diseñados, lo que indica una estructura social bien organizada y una división del trabajo. Los garamantes desarrollaron centros de metalurgia, fabricación de herramientas y oficios destinados a satisfacer las necesidades cotidianas y a fomentar el comercio interno. El hallazgo de fragmentos de cartas y herramientas de trabajo indica la existencia de un sistema de gestión centralizado y de transmisión de conocimientos técnicos dentro de la comunidad. La gestión eficiente de los recursos y un estricto control sobre las fuentes de agua fueron factores clave que permitieron a los garamantes mantener asentamientos grandes y estables en condiciones de clima árido. Los hallazgos arqueológicos también apuntan a un intercambio comercial entre los garamantes y otras regiones del norte de África, especialmente a lo largo de las rutas de caravanas que transportaban mercancías desde Egipto y el Sahel. A diferencia de sus contemporáneos, influenciados por el Imperio Romano, los garamantes se desarrollaron de manera autónoma, ocupando una posición central en la frontera sur del Sáhara. Su influencia abarcaba oasis estratégicamente importantes que servían como puntos de paso para mercancías y metales preciosos. El legado material dejado por los garamantes habla de su capacidad de adaptación y abre nuevos horizontes para entender la dinámica social y las innovaciones tecnológicas en la prehistoria del norte de África. Los hallazgos arqueológicos relacionados con los garamantes iluminan la historia de prosperidad y declive de una sociedad que existió durante siglos en el desierto, permitiendo además una nueva mirada a los ecosistemas del Sahara, antes de la llegada de grandes fuerzas políticas. El cementerio de demonios en Rusia. En lo profundo de un bosque siberiano se oculta un lugar misterioso, que los lugareños llaman el cementerio de demonios. Según las leyendas, aquí suceden eventos enigmáticos y sombríos. En esta área, en medio de inmensos bosques, no crece ni un solo árbol, no hay huellas de animales, y la tierra es completamente estéril. Durante décadas, grupos de investigación y científicos han llegado con la esperanza de desentrañar el misterio de este asombroso fenómeno. Sin embargo, hasta ahora no se han logrado conclusiones definitivas sobre las causas de la desaparición de toda vida en esta zona. Algunas teorías sugieren factores físicos. Por ejemplo, se considera que este lugar
podría haber sido el resultado de la caída de un pequeño meteorito o de la erupción de gas tóxico que se encuentra profundamente bajo tierra. Además, se han llevado a cabo estudios que han revelado anomalías magnéticas y otros fenómenos inusuales. El suelo en esta área tiene una composición anómala. No obstante, hasta el momento no se ha encontrado ninguna sustancia tóxica o radiación anómala. Junto a las investigaciones científicas, también existen explicaciones folclóricas y sobrenaturales. En el lejano oriente de Rusia, los lugareños cuentan historias sobre fantasmas y desapariciones misteriosas de investigadores que nunca lograron regresar. Algunos miembros de la población mayor colocan estacas de madera y pequeñas estatuas a lo largo del límite de este lugar, como si advirtieran a los viajeros que mantengan distancia. Numerosas expediciones no oficiales informan sobre mareos y desmayos repentinos, lo que solo añade mitos a la neblina que envuelve este enigmático lugar, conocido como el cementerio de demonios. Desde el punto de vista geológico, esta zona pertenece a las llanuras heladas, donde la historia local ha documentado múltiples explosiones misteriosas. La más conocida de ellas es el evento de Tunguska, ocurrido en 1908, cuando un meteorito detonó en la atmósfera. Esta explosión pudo haber sido la causa de la aparición del cementerio de demonios. Sin embargo, las huellas dejadas en esta área son significativamente menores que las de los grandes cráteres de impacto, donde se pueden observar anillos quemados y rocas deformadas. Existe una teoría que sugiere que una erupción de gas local podría haber envenenado el suelo, destruyendo toda forma de vida en la región durante un largo periodo. Mientras los grupos de investigación continúan recolectando datos, esta tierra permanece congelada entre vastos bosques, siendo al mismo tiempo un enigma geológico y una fuente de leyendas misteriosas sin explicación. El cementerio de demonios sigue siendo uno de los desafíos más serios para la comunidad científica contemporánea, combinando fenómenos naturales y creencias populares en un único lugar en el mapa de los misterios de Rusia, donde despiertan criaturas que recuerdan a zombies. En las profundidades de los glaciares siberianos, donde el permafrost ha guardado sus secretos durante decenas de miles de años, los científicos han hecho un descubrimiento asombroso. Durante el proceso de perforación, alcanzaron una capa de sedimentos antiguos y descubrieron en sus entrañas diminutas criaturas, casi invisibles a simple vista. Estos organismos se encontraban en estado de anabiosis, sobreviviendo en condiciones que superan la biología convencional. Al regresar al laboratorio y encontrarse en condiciones estériles, algunos de estos antiguos microorganismos comenzaron a moverse, como zombies en una dimensión microscópica. Un caso que merece especial atención es el de una rotífera, un organismo multicelular sencillo que, como se descubrió, mantiene su capacidad de reproducción asexual incluso después de 24.000 años de congelación en el hielo. Los investigadores realizaron análisis genéticos y estudiaron la estructura celular de la rotífera para confirmar que no solo sus estructuras internas se habían conservado, sino que su metabolismo y su capacidad de clonación permanecían intactos. Este descubrimiento extraordinario abre nuevos horizontes para el estudio de la vida en el planeta y permite comprender mejor cómo los organismos pueden adaptarse y sobrevivir en condiciones extremas. Este nivel de viabilidad cuestiona nuestras nociones sobre cuánto tiempo puede existir la vida. Las rotíferas en cuestión son capaces de soportar temperaturas cercanas al cero absoluto y vivir en un entorno carente de nutrientes. La historia de estos antiguos seres no solo asombra por su increíble resistencia, sino que también plantea importantes preguntas para la astrobiología. Su regreso después de decenas de miles de años sin acceso al oxígeno y al agua inspira nuevas teorías sobre la posible existencia de microorganismos en otros cuerpos celestes, donde las condiciones podrían ser incluso más severas que en nuestro planeta.
La capacidad de los rotíferos para pasar de la vida a la muerte, suspendiendo todos los procesos metabólicos solo para resurgir en condiciones favorables, nos recuerda la estrategia de supervivencia utilizada por muchas formas de vida antiguas durante los periodos glaciares pasados. El estudio de los rotíferos y otros seres antiguos que regresan a la vida de la tundra ayuda a ampliar nuestra comprensión de la epidemiología y de los riesgos potenciales asociados con las bacterias prehistóricas. Los protozoos, que en su día prosperaron en la Tierra, podrían reaparecer debido al cambio climático. Con el deshielo, estas formas arcaicas de vida se convierten no solo en objeto de interés científico, sino también en un problema de seguridad biológica contemporánea. Cada exitoso renacimiento de organismos antiguos bajo el manto helado pone en entredicho nuestras ideas sobre el origen y la resiliencia de la vida en el universo. La historia de la Iglesia Católica y sus páginas menos luminosas. Después de que el cristianismo se convirtiera en la religión estatal, la Iglesia no solo gobernó la vida espiritual, sino que durante siglos ejerció una fuerte influencia en el panorama social y político de Europa. La fusión de la religión y el poder secular creó una estructura centralizada en la que las decisiones del Papa y del clero determinaban no solo cuestiones de fe, sino también los destinos de comunidades y pueblos enteros. Sin embargo, este gran poder tuvo consecuencias ambiguas. La Iglesia utilizó la religión para alcanzar sus propios fines, lo que condujo a conflictos y a injusticias. Como herramienta para justificar represiones, la Iglesia se esforzó por suprimir la herejía, aplicando la Inquisición, un extenso sistema de juicios y ejecuciones. No solo fueron perseguidos los representantes de otras religiones, sino también reformadores e incluso quienes se oponían a la propia Iglesia. La historia de la Iglesia ha dejado una huella profunda. Las cruzadas, que comenzaron como un intento de proteger la Tierra Santa, se convirtieron en un instrumento de expansión del poder político, lo que resultó en graves consecuencias sociales y humanitarias. La Iglesia también controlaba el conocimiento, prohibiendo literatura que incluyera tanto textos mágicos como sabiduría antigua, siempre que no sirviera a los fines de consolidar el poder del clero. Sin embargo, algunos libros de magia fueron protegidos en secreto o utilizados si favorecían el fortalecimiento del dominio de la Iglesia, como el libro de juramentos de Honorio. En acontecimientos modernos, la Iglesia creó o mantuvo alianzas con fuerzas políticas para proteger sus intereses. Esto se manifestó en la firma del Tratado de Letrán con Mussolini y en la ignorancia de los regímenes fascistas, así como en la protección o incluso ayuda a criminales de guerra nazis después de la Segunda Guerra Mundial, incluidos aquellos involucrados en el Holocausto. Muchos escándalos morales relacionados con la Iglesia permanecieron en la sombra o smoldering durante décadas. Detrás de la fachada de virtud religiosa, las Magdalenas irlandesas se convirtieron en campos de trabajo crueles para mujeres, tristemente célebres por sus graves violaciones, que permanecieron ocultas durante mucho tiempo. El problema del abuso sexual infantil, perpetrado por miles de sacerdotes en muchos países, solo fue expuesto bajo la presión del público y los medios de comunicación. A pesar de que existían pruebas que confirmaban el conocimiento de la alta dirección sobre los crímenes y sus intentos de encubrirlos, la Iglesia continuó buscando controlar y manipular la historia para preservar su reputación. Por ejemplo, en los documentos de la Inquisición, se intentaba justificar los juicios para reducir el número de víctimas, o se difamaba a aquellos que amenazaban al poder, como María Magdalena, que fue deliberadamente retratada como una prostituta para minimizar su importancia en las primeras comunidades cristianas. Recientes escándalos financieros, como el del cardenal Angelo Becciu, han expuesto los oscuros rincones del sistema financiero y del poder de la Iglesia.
se presentaron pruebas de lavado de dinero y transacciones inmobiliarias a gran escala que prácticamente no estaban sujetas a control independiente. Estas páginas oscuras de la historia no se han quedado en el pasado. Todavía afectan la posición y la confianza en la Iglesia hoy en día. Esto plantea preguntas complejas sobre la responsabilidad y la interrelación entre la religión y la moral en la sociedad moderna. En cuanto a los cráteres en Siberia, cuando las extensas tundras siberianas entran en los meses de verano, las capas de tierra que han estado congeladas durante decenas de miles de años comienzan a descongelarse, revelando paisajes antes ocultos. Gradualmente, estos territorios planos y desolados comienzan a despertar, y los investigadores observan por primera vez pequeñas grietas en la superficie que luego se convierten en poderosas explosiones que sacuden la tierra y dejan profundas hendiduras en el desierto helado. Este fenómeno, que se ha vuelto cada vez más común en las penínsulas de Yamal y Gdan, ha generado intensos debates entre los geólogos. La fuente de estos cráteres siberianos se encuentra profundamente bajo el permafrost, donde se han acumulado enormes reservas de metano y otros hidrocarburos antiguos a lo largo de la era glacial. Durante milenios, las capas de sedimentos marinos y restos de organismos hace tiempo enterrados han creado extensas bolsas de gas que no podían salir a la superficie debido a la baja temperatura y la alta presión de la tierra helada. Sin embargo, a medida que la temperatura global aumenta, el permafrost siberiano comienza a desmoronarse más rápido de lo esperado. La tierra se vuelve inestable y el metano acumulado debajo empieza a generar presión. Cuando la tierra ya no puede contenerla, ocurre una explosión subterránea. El gas irrumpe y la tierra colapsa, formando un cráter perfectamente circular, cuyo diámetro puede alcanzar decenas de metros. Los geólogos han debatido durante mucho tiempo sobre las causas de la aparición de estos cráteres. Algunos sugirieron que están relacionados con la caída de meteoritos o con los restos de antiguos lagos secos. Las observaciones de campo y el análisis de los gases que se expulsan a la atmósfera, así como de los sedimentos circundantes, han demostrado que el principal factor es la acumulación de metano bajo el permafrost. Este proceso no solo provoca explosiones subterráneas, sino que también impacta en el ciclo global del carbono. La liberación de metano en la atmósfera, un potente gas de efecto invernadero, intensifica el calentamiento global, desencadenando un ciclo de retroalimentación entre el deshielo y las emisiones de gases de efecto invernadero. La estructura geológica de Siberia juega un papel clave en este fenómeno. Se relaciona con las características del permafrost, cuya profundidad no es uniforme y puede variar de varios cientos de metros a más de 1 kilómetro. Debido a esto, la velocidad de su expansión en diferentes regiones puede diferir significativamente. El metano puede acumularse directamente bajo la superficie o comprimirse. Bajo gruesas capas de hielo, la presión puede alcanzar valores críticos, lo que finalmente puede llevar a una explosión. Nuevos cráteres a menudo se forman cerca de áreas que alguna vez fueron lechos de lagos antiguos, donde el hielo se derrite más rápidamente que en las zonas circundantes. Sin embargo, muchos cráteres también se han descubierto en lugares donde no había lagos, lo que indica el papel fundamental del cambio climático en este proceso. La modelización muestra que el deshielo ocurre tanto desde arriba, bajo la influencia de la calidez del sol, como desde abajo, por el calor que asciende de los reservorios de metano. Cuando estos dos procesos se combinan, la presión aumenta drásticamente y la Tierra ya no puede retener el calor. Como resultado, se produce una explosión de gas que forma un profundo hueco. Este fenómeno transforma el paisaje y sirve como un impresionante testimonio de la acción de las fuerzas internas de la Tierra en nuestros días. Los cráteres siberianos no son solo fenómenos naturales misteriosos,
sino también herramientas importantes para el estudio del clima y la geología. Representan señales preocupantes del cambio climático y su impacto impredecible en los ecosistemas polares. La monitorización regular y el análisis de los gases y la topografía de los nuevos cráteres ayudan a los científicos a predecir mejor los cambios en el permafrost y a evaluar los riesgos asociados con la liberación de antiguos gases fuera del control de la naturaleza. Cada nuevo cráter se convierte en un testimonio vivo de la continua transformación de la Tierra en una era de cambios globales. En lo que respecta a los neandertales y el autismo, recientes estudios genéticos han revelado una conexión entre los seres humanos modernos y nuestros antepasados, los neandertales, gracias a las huellas genéticas que se han mantenido en nuestro ADN. La secuenciación del ADN de los neandertales, a partir de restos antiguos, mostró que aproximadamente entre el 2 y el 3% del genoma de la mayoría de las personas que viven fuera de África está relacionado con la hibridación entre Homo sapiens y neandertales, que ocurrió hace decenas de miles de años. Un estudio realizado en el año 2024 reveló que algunos genes de los neandertales podrían estar relacionados con la aparición del autismo. Las variaciones genéticas heredadas de los neandertales están directamente vinculadas a características neurológicas, incluidos los factores que influyen en el desarrollo del autismo en los seres humanos modernos. Las investigaciones han demostrado que las personas que padecen autismo no solo presentan un mayor contenido de ADN neandertal, sino que ciertos segmentos genéticos heredados de ellos juegan un papel fundamental en la regulación de algunos aspectos del desarrollo cerebral. Esto, a su vez, contribuye al desarrollo de trastornos del espectro autista. Este hallazgo no solo profundiza nuestra comprensión de la evolución humana, sino que también abre nuevas perspectivas en el estudio de las enfermedades neurológicas contemporáneas. Quizás, en condiciones de la antigüedad, estos genes ofrecían ciertas ventajas para la supervivencia. Sin embargo, en nuestra sociedad moderna, su influencia sobre el comportamiento y la biología se vuelve considerablemente más compleja. Este estudio destaca que los componentes genéticos antiguos, especialmente aquellos heredados de los neandertales, continúan afectando la formación de características biológicas, neuropsiquiátricas y médicas en las personas de hoy. Combina genética, antropología y ciencias biomédicas, ampliando nuestra comprensión de la interrelación entre la historia evolutiva y los fenómenos médicos contemporáneos. En las remotas laderas de la Siberia Oriental se encontró un pequeño fragmento de meteorito que se convirtió en un verdadero avance para la ciencia. Esta muestra, conocida como Cática, no tenía equivalentes entre los meteoritos previamente conocidos. Al ser investigada por especialistas en mineralogía mediante microscopios electrónicos y espectrómetros, se sorprendieron al descubrir que contenía cuasicristales, una estructura atómica única que antes se consideraba creada solo en laboratorios. Un cuasicristal es un material con una estructura atómica regular, pero, a diferencia de los cristales comunes, sus átomos están dispuestos de manera irregular, sin repetirse con una periodicidad determinada. Esto da lugar a la aparición de patrones simétricos complejos que desafían las concepciones tradicionales de la cristalografía y que alguna vez se pensaron imposibles en la naturaleza. Sin embargo, dentro del meteorito, que tiene más de 1.000 millones de años, los científicos encontraron la primera evidencia natural de la formación de cuasicristales en el espacio. Estas huellas de cuasicristales se encuentran profundamente integradas en la aleación mineral, formando una combinación única para cualquier roca terrestre conocida. Este descubrimiento indica que la materia del meteorito estuvo sujeta a intensos impactos cósmicos a temperaturas y presiones que superan significativamente las que se pueden observar en la Tierra.
Tales colisiones probablemente ocurrieron en las etapas tempranas de la formación del sistema solar, cuando asteroides y protoplanetas chocaban entre sí. En las condiciones del espacio cósmico, diversas sustancias interactúan entre sí, creando condiciones extremas necesarias para la formación de formas cristalinas tan inusuales. El descubrimiento de cuasicristales en meteoritos no solo confirma que materiales exóticos pueden surgir en la naturaleza, sino que también abre nuevos horizontes para el análisis de la historia preplanetaria de la materia. El análisis de la composición isotópica de estos minerales brinda a los geólogos la oportunidad de determinar la edad de los meteoritos y relacionarla con eventos importantes en la historia de nuestro sistema solar. Los cuasicristales hallados en meteoritos nos hacen reflexionar sobre la posibilidad de existencia de materiales desconocidos en otros cuerpos celestes. Este descubrimiento amplía significativamente nuestra comprensión científica sobre la diversidad y complejidad de la materia cósmica. Cada fragmento de meteorito, como el Katika, se convierte en testigo de sorprendentes procesos físicos que se han mantenido desde las primeras etapas de la existencia del sistema solar. Estos fragmentos cuentan la posible evolución de la materia en el cosmos. Un estudio más detallado de las muestras con estructura cuasicristalina probablemente abrirá nuevos horizontes para la comprensión de la física y de esos procesos enigmáticos que han dado forma a nuestro universo. En las profundidades de las montañas de Altai, en la cueva de Denisova, se ocultan artefactos sorprendentes que iluminan la antigua prehistoria de Siberia. Esta tierra, donde el permafrost cubre todo durante todo el año, se ha convertido en el escenario de un descubrimiento único: una corona hecha de hueso de mamut. Se estima que la edad de este artefacto oscila entre los 35 y los 50.000 años. Esta delicada franja, tallada de un colmillo de mamut adulto, parece conservar la memoria de tiempos lejanos. La singular corona, fabricada con marfil, fue moldeada de tal manera que se ajustara estrechamente a la cabeza de un adulto. En su superficie aún se pueden observar trazos de finas grabaciones y pulido meticuloso. El proceso de elaboración del colmillo de mamut fue bastante complejo y exigió habilidades especiales de corte, modelado, ablandamiento mediante calor y pulido a mano. Esto indica que el artesano que creó la corona tenía un profundo conocimiento de las propiedades del material y de las sutilezas de su tratamiento. El colmillo de mamut era un recurso valioso, accesible solo en aquellos tiempos en que las manadas de estos animales vagaban por los gélidos prados del norte, lo que subraya la estrecha conexión entre los antiguos humanos y su entorno. El análisis de las superficies de trabajo de la corona muestra que el objeto fue intencionadamente conformado para una forma específica, distinta de los objetos cotidianos. Más allá de su valor material, la corona de marfil refleja la estructura social y las costumbres del pueblo que la creó. La existencia de un artefacto tan único nos brinda la oportunidad de comprender más a fondo el mundo de los antiguos humanos y su percepción de la vida. En la cueva de Denisova se han encontrado no solo adornos, sino también herramientas de piedra, agujas de hueso y hilos de cuentas. Esto indica la presencia de una sociedad con un alto nivel de organización y roles sociales definidos, así como creencias espirituales únicas. Los grabados y elementos decorativos en la corona hallada en la cueva sugieren la existencia de simbología o poderes asociados a su propietario, aunque hasta ahora no se han encontrado pruebas directas de uso ritual o de un estatus social. Es especialmente notable el hecho de que la corona, hecha de hueso de mamut, fue hallada en la misma capa arqueológica que los dientes y los huesos fosilizados de los denisovanos, un grupo de humanos que son genéticamente diferentes, tanto de los neandertales como de los humanos modernos. Esta coincidencia entre el artefacto y los fósiles
respalda la hipótesis de que la corona perteneció a los denisovanos y ofrece una rara oportunidad de vislumbrar su potencial creativo, su organización comunicativa y su división del trabajo. Los científicos han encontrado en la cueva de Denisova numerosos otros artefactos de marfil, hueso, piedra y otros materiales, lo que ayuda a profundizar nuestra comprensión de la vida de las personas de esa época. Las cuentas, agujas de coser, pulseras y collares hallados junto a la corona crean una vívida imagen de una sociedad prehistórica que utilizaba magistralmente sus habilidades. Los recursos naturales, así como los conocimientos y métodos avanzados, fueron empleados para crear esta única corona de hueso de mamut. Estos hallazgos son testimonio de una rica vida espiritual, rituales y símbolos personales que existieron en esta tierra ya desde la época del último periodo glacial. Cada nuevo descubrimiento en la cueva de Denisova aporta nueva información sobre la vida, las costumbres y la destreza de sus antiguos habitantes. Esta corona no solo confirma la existencia de una rama enigmática de la humanidad, sino que también ayuda a reconstruir el desarrollo social, la estructura de la sociedad y la vida espiritual de los ancestros de los humanos modernos en el noreste de Asia hace decenas de miles de años. El misterio de las civilizaciones perdidas y las tecnologías olvidadas siempre ha suscitado interés y cuestionado las nociones básicas sobre la historia de la humanidad. Por ejemplo, frente a las costas de las islas Ryukyu, se ha encontrado una estructura de piedra sumergida que ha sido objeto de controversia durante muchas décadas. Esta sorprendente estructura impresiona por sus peldaños perfectamente rectos y cortes rectangulares nítidos, que contrastan marcadamente con las formaciones naturales habituales. Muchos científicos creen que este objeto surgió a través de procesos naturales de erosión y meteorización típicos de las aguas costeras de Japón. Sin embargo, algunos expertos independientes señalan las inusuales características geométricas de la construcción y sugieren que pudo haber sido creada por humanos hace miles de años, posiblemente relacionada con la leyenda de un continente sumergido. Al mismo tiempo, las investigaciones arqueológicas egipcias han abierto nuevos horizontes, poniendo en duda la existencia de civilizaciones perdidas y tecnologías olvidadas que podrían revelar los secretos del océano. Durante el estudio de las momias reales, los científicos encontraron trazas de nicotina y cocaína, sustancias que en aquel momento solo existían en América antes del descubrimiento del continente por Colón. Este sorprendente resultado ha suscitado un acalorado debate sobre posibles rutas comerciales ancestrales entre los continentes, sugiriendo conexiones que trascienden las nociones tradicionales del mundo. A lo largo de la historia, se conocen casos de migración de civilizaciones desde Mesopotamia hacia América. Aunque se pueden proponer diversas teorías para explicar los datos obtenidos, como contaminación o errores en los análisis de laboratorio, algunos científicos todavía se preguntan: ¿pudieron los navegantes egipcios o las expediciones americanas cruzar algún día el océano, llevando a cabo travesías de las cuales no hay evidencia escrita? En Oriente Medio, las excavaciones en Tel Hammami, ubicado en Jordania, han traído a luz un descubrimiento asombroso. Muchos especialistas consideran este lugar un símbolo de la ciudad bíblica de Sodoma, que fue destruida por fuego y azufre. Durante el proceso de excavación, se encontraron fragmentos de cerámica que semejan vidrio y restos con señales de quemaduras, principalmente en el área del abdomen y el tórax. Existen dos teorías principales: o un impacto meteorítico poderoso provocó una ola de calor que destruyó la ciudad, o su destrucción se debió al uso de un arma desconocida, perdida en tiempos remotos. A pesar de la necesidad de obtener más pruebas, este hallazgo añade un detalle significativo al enigma de cómo ciudades tan florecientes
pudieron desaparecer de un instante a otro. También plantea la cuestión sobre la existencia de tecnologías y conocimientos que superan significativamente los aceptados por la historia tradicional. Estas historias apuntan a que el camino de la humanidad hacia la civilización pudo ser mucho más complejo de lo que la modelo tradicional lineal de desarrollo sugiere. Artefactos inusuales y hallazgos extraños en la arqueología moderna continúan agitando los espíritus, despertando el interés por civilizaciones desaparecidas, logros perdidos y las verdaderas magnitudes del intercambio tecnológico y cultural a través de los océanos en épocas de las que solo han sobrevivido registros fugaces, leyendas, mitos y civilizaciones perdidas. Las leyendas y mitos sobre antiguas civilizaciones desaparecidas siempre han coexistido junto a la narrativa oficial de la historia. Penetran en la conciencia de las personas, ya que en ellas se esconden misterios, ambigüedades y una delicada línea entre la realidad y la fantasía. La ciudad de Irán, mencionada en el Corán como el centro más rico de la península arábiga, según la tradición, fue el hogar de poderosas tribus que construyeron fortalezas en el corazón de las arenas. La leyenda dice que Irán alcanzó un nivel excepcional de poder y riqueza, pero fue repentinamente engullida por tormentas, dejando solo recuerdos en los corazones de los creyentes y en las mentes de los eruditos dispersos. Los científicos todavía enfrentan preguntas sin resolver al intentar determinar la verdadera ubicación de Irán. A pesar de las expediciones a los confines del desierto de Rub al-Khali y la península de Arabia Saudita, donde los hechos aún se entrelazan con los mitos, la historia de los asentamientos vikingos en Groenlandia sigue siendo un misterio para historiadores y arqueólogos. Los asentamientos del este y del oeste, que alguna vez florecieron como centros de la agricultura y el comercio en el norte de Europa, fueron abandonados durante varios siglos. Todo lo que queda de ellos son los cimientos de piedra, iglesias desiertas y fragmentos de registros de clérigos europeos medievales. Las teorías sobre las causas de la desaparición de estos asentamientos varían desde el cambio climático, que volvió los inviernos demasiado severos para la agricultura, hasta el agotamiento de recursos, conflictos con los pueblos locales y epidemias. Sin embargo, aún no hay una explicación concluyente de por qué toda una comunidad pudo desaparecer. Grandes culturas como la de Vincha en el sureste de Europa, los asentamientos en el Cuerno de África e incluso la capital del Imperio Asirio, Nínive, mostraron una estructura social avanzada y sirvieron como centros de comercio y vida religiosa. Vincha se convirtió en uno de los primeros centros europeos en dominar la agricultura y la metalurgia. Los aksumitas controlaban las rutas comerciales que conectaban Roma con la India. Nínive, que alguna vez fue la ciudad más grande del mundo, era famosa por su impresionante biblioteca, repleta de tablillas de arcilla. Sin embargo, a menudo permanece incierto cómo concluyeron estas civilizaciones. A veces desaparecían debido a la migración o a un declive abrupto, dejando solo unas pocas líneas de textos indescifrables. En otros casos, como en la cultura Cucuteni-Triópolis en Europa del Este, los repetidos incendios y la reconstrucción de ciudades complicaron las investigaciones arqueológicas y ocultaron las razones de su descomposición. Kerma en Nubia atestigua el encuentro entre las culturas locales y egipcias y el ascenso al poder, antes de sucumbir a la influencia externa o a la conquista. Los etruscos en Toscana dejaron un rico legado de lengua, arquitectura y arte. Sin embargo, tras su asimilación por parte de Roma, gran parte de su identidad se desvaneció, preservándose solo en fuentes escritas y hallazgos arqueológicos. En la antigua Irán existió una cultura no descifrada, conocida como la cultura Yarmo. Sus representantes construyeron grandes ciudades, y, 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 crearon un sistema escrito geométrico, pero luego desaparecieron
dejando tras de sí solo tumbas y ruinas dispersas a lo largo de antiguos cauces de ríos. Todas estas civilizaciones comparten una estructura social avanzada y tecnologías superiores a las de sus vecinos. Tenían ciudades, redes comerciales y edificaciones monumentales. Sin embargo, cuando estas civilizaciones caían, prácticamente se desvanecían de la historia, conservándose solo en mitos, leyendas y enigmáticas reliquias. Los intentos de desentrañar sus historias también están relacionados con el deseo de comprender las causas de sus caídas, guerras o conflictos internos que nunca fueron completamente documentados. Hasta el día de hoy, cada lugar que ha perdurado no solo sirve como un testimonio material, sino que también es la base para investigaciones contemporáneas. La gente sigue cuestionándose sobre la verdadera naturaleza del progreso social, la fragilidad de los grandes sistemas y el destino que espera a las civilizaciones en la Tierra. Estas preguntas se han vuelto especialmente relevantes tras la expedición del almirante Byrd, las leyendas sobre el almirante y las hipótesis sobre la Tierra hueca. Tierra. A principios del siglo XX, el nombre del almirante Richard Byrd se convirtió en símbolo de importantes expediciones antárticas de la Marina de los Estados Unidos, dando inicio a una nueva era en la investigación polar. Bajo su liderazgo, los equipos realizaron numerosos vuelos sobre el continente helado, estableciendo las primeras bases de investigación y recopilando una gran cantidad de valiosos datos científicos. En el contexto de estos descubrimientos científicos y emocionantes aventuras, comenzaron a surgir historias fantásticas. Informes no oficiales y relatos populares sobre los viajes de Byrd se propagaron rápidamente, entrelazándose con la hipótesis de la Tierra hueca. Según la leyenda, el almirante Byrd llegó a un portal que conducía a una dimensión sorprendente, oculta en algún lugar bajo los hielos de la Antártida. Estas puertas llevan a un reino escondido dentro del planeta, donde las condiciones son muy diferentes a las de la superficie, y la vida sigue sus propias reglas. La teoría de la Tierra hueca, respaldada por algunos científicos, sugiere la existencia de dicho portal. Los defensores de esta idea a menudo se refieren a diarios secretos y fotos enigmáticas, afirmando que la expedición de Byrd fue testigo de fenómenos polares extraordinarios, cielos luminosos, criaturas extrañas e incluso vestigios de civilizaciones ocultas. Sin embargo, los informes oficiales desmienten la existencia de un mundo subterráneo. A pesar de ello, esta teoría sigue intrigando a la gente y se mantiene como uno de los mitos más fascinantes en la actualidad, relacionados con las investigaciones del almirante Byrd. Desde un punto de vista científico, las expediciones de Byrd abrieron un nuevo capítulo en la exploración de la Antártida y llevaron a descubrimientos que resultaron decisivos para la geografía y la climatología global. Sin embargo, son los enigmas sin resolver de las remotas regiones polares los que inspiran teorías y leyendas que van más allá de los hábitos científicos, añadiendo aún más misterio al continente helado. La estatua de Hermes, enterrada bajo el alcantarillado de Hércules, abre una nueva página en la historia religiosa de Europa. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, los símbolos tradicionales del culto griego, como Hermes, fueron gradualmente prohibidos y destruidos. Sin embargo, en lugar de ser completamente eliminadas, algunas de estas antiguas estatuas fueron respetuosamente enterradas por los lugareños bajo edificaciones públicas. De este modo, conservaron la memoria cultural y protegieron el legado religioso en tiempos inestables. La estatua de Hermes, descubierta durante excavaciones arqueológicas, es de considerables dimensiones y fue enterrada en una pose ceremoniosa, lo que indica que era una reliquia importante. La veneración a esta deidad continuó en secreto incluso durante el período de grandes cambios. Este acto también refleja el delicado equilibrio
entre las tradiciones politeístas de las religiones griegas y romanas y el emergente monoteísmo del cristianismo en este periodo de transición. Los habitantes de Hércules, al adoptar la nueva fe, se esforzaron por preservar los valores del antiguo culto a través de rituales secretos. Los hallazgos arqueológicos de estatuas ocultas bajo la infraestructura pública, como el alcantarillado, ayudan a los investigadores a comprender más profundamente la transformación de las creencias religiosas y cómo las personas han lidiado con los cambios culturales globales a lo largo de los siglos. Bajo capas de tierra y piedra, que pueden parecer un cementerio del pasado, se esconden historias sobre cómo las personas se adaptaron y preservaron su identidad, creando una imagen más clara de cómo se formó el paisaje religioso y social de la Europa moderna. El redescubrimiento de la ciudad egipcia sumergida, conocida como Heracleón, también añade un aspecto interesante a este complejo panorama. Tonis, que una vez fue aclamada como uno de los centros más significativos de comercio y vida religiosa en el antiguo Egipto, controlaba durante su máximo esplendor todas las operaciones de exportación en el delta del Nilo. La ciudad estaba rodeada de templos sagrados dedicados tanto a dioses egipcios como griegos. Sin embargo, catástrofes geológicas como el hundimiento de la tierra y el aumento del nivel del mar llevaron a su drástico declive. A finales del siglo II a.C., la inundación ocurrió tan rápidamente que gran parte de su arquitectura e incluso las provisiones de alimentos quedaron intactas bajo capas de barro y agua marina. Hallado en el año 2001, Heracleón, gracias a estudios geofísicos y excavaciones submarinas, ha abierto una nueva perspectiva sobre una megalópolis que había permanecido oculta durante milenios. Los arqueólogos han revelado hallazgos invaluables, incluyendo enormes estatuas de deidades de granito rojo, bloques tallados relacionados con rituales religiosos, barcos y miles de objetos de la vida cotidiana. Es especialmente impresionante que los cestos con alimentos y frutas, con más de 2400 años de antigüedad, aún estén llenos, como si acabaran de ser vaciados. Estos artefactos intactos demuestran cómo el entorno pantanoso puede preservar aspectos de la vida cotidiana y de las creencias. Las excavaciones en Heracleón no solo han permitido restaurar la historia del comercio, los rituales y la vida económica de esta ciudad mediterránea, sino también demostrar cómo las catástrofes naturales pueden influir en los destinos de las civilizaciones costeras. Heracleón se ha convertido en un brillante ejemplo de cómo la arqueología submarina puede cambiar nuestra percepción de la historia de las grandes ciudades portuarias de Egipto y sus vecinos. En cuanto al origen de la leyenda del grifo, ha sido objeto de debate durante mucho tiempo entre arqueólogos e historiadores. Una de las teorías más extendidas sostiene que la imagen del grifo, una criatura con cuerpo de león y cabeza de águila, surgió cuando tribus nómadas de Asia Central se encontraron con los fósiles de dinosaurios protoceratops. En Mongolia y China se han encontrado huesos inusuales con grandes cráneos y hocicos en forma de pico, que causaron una fuerte impresión en las personas. Como resultado, comenzaron a surgir leyendas sobre seres híbridos que combinaban rasgos de mamíferos y aves. Estas historias se propagaron a través de las antiguas culturas, inspirando mitos y obras de arte. Sin embargo, investigaciones recientes de paleontólogos e historiadores culturales ponen en duda la veracidad de estas leyendas. Nuevos datos sugieren que la imagen del grifo pudo estar inspirada no solo en fósiles, sino también en el intercambio cultural entre los pueblos que creaban imágenes simbólicas que expresaban fuerza, sabiduría y protección. Al señalar que los hallazgos arqueológicos de imágenes de grifos no corresponden a los lugares donde se encontraron los fósiles de protoceratops, también carecen de pruebas convincentes de que las antiguas comunidades alguna vez
excavaran o se encontraran con estos fósiles a gran escala, lo que podría explicar la existencia de un único mito. Las representaciones artísticas del grifo se encuentran en el Antiguo Egipto y en numerosas otras civilizaciones a lo largo de diversas épocas y en lugares muy variados, mientras que los fósiles de Protoceratops se localizan principalmente en el este de Asia. Las teorías modernas, más populares, sugieren que el grifo es fruto de la imaginación colectiva y de la construcción cultural, y no simplemente una respuesta a los hallazgos de fósiles. Esta criatura mítica pudo haber surgido de forma independiente como un símbolo que combina las fuerzas de dos animales, respondiendo así a las necesidades religiosas o políticas de antiguas sociedades en busca de protección y poder. Su constante presencia en el arte y la mitología resalta la capacidad de la humanidad para crear poderosos símbolos que pueden trascender las fronteras culturales y temporales. El grifo ocupa un lugar importante en diversas culturas. Sin embargo, no siempre ha estado vinculado a hallazgos arqueológicos concretos. Su popularidad refleja, más bien, el anhelo de las personas por el simbolismo y la creación de mitos. El estudio del origen del grifo, a través de la arqueología y los estudios culturales, permite comprender más profundamente cómo las civilizaciones forman sus mitos e imágenes. Este proceso abre nuevos horizontes para entender el papel de la imaginación y la creatividad colectiva en la larga historia de la humanidad. En lo que respecta al cinturón mágico de linaje, se ha encontrado un artefacto similar en Inglaterra, datado en el siglo X. Este hallazgo brinda la oportunidad de revisar las creencias populares relacionadas con los linajes en la sociedad europea anterior a la industrialización. El cinturón es una tira de cuero de aproximadamente 3 metros de longitud, decorada con símbolos cristianos y numerosas inscripciones de oraciones. Las mujeres inglesas lo llevaban durante el embarazo y en el parto con el fin de proteger tanto la vida de la madre como la del niño. El análisis físico y químico de este artefacto permite comprender mejor cómo fue fabricado y qué significado tenía en esa época. El examen de la superficie del cinturón reveló la presencia de proteínas residuales de origen animal y rastros de interacción con fluidos biológicos humanos, lo que indica su uso no solo en rituales, sino también en la vida cotidiana. En el cinturón están representados una cruz, la sangre de Cristo y un nombre. Jesús, simbolizando la combinación de la fe cristiana y el pensamiento mágico, se dirigió hacia la lucha contra los peligros que la medicina de su época no podía superar. La dimensión científica de este artefacto resulta especialmente interesante, ya que refleja la preocupación general por los partos en una época en la que la mortalidad materna e infantil era bastante alta. En un contexto de conocimientos médicos limitados, la creencia en amuletos protectores se convertía en una reacción natural ante la incertidumbre biológica. Historiadores y antropólogos consideran el cinturón de maternidad mágico como un testimonio de cómo se entrelazaban la fe religiosa, las tradiciones populares y la percepción social del embarazo en la Edad Media. Este objeto no solo profundiza nuestra comprensión de la cultura reproductiva, sino que también ilustra vívidamente cómo las sociedades lidiaban con las limitaciones impuestas por el conocimiento disponible en ese momento. A continuación, se puede mencionar el supervolcán en Alaska, que también resulta interesante para investigar las interacciones naturales y humanas. Bajo una gruesa capa de nieve y hielo se esconde este supervolcán. Geólogos que estudian las islas Aleutianas en Alaska se encontraron con misteriosas evidencias de actividad tectónica activa que se oculta a gran profundidad. Los resultados de numerosos estudios geofísicos y análisis geológicos en esta región han suscitado sospechas sobre la existencia de un antiguo supervolcán
que permanece oculto bajo la tierra de Alaska. A diferencia de los volcanes conocidos como Yellowstone, este sistema no se manifiesta en la superficie. Se encuentra escondido bajo el océano, sumergido entre cordilleras y cañones que se extienden durante cientos de kilómetros a lo largo del fondo marino. Al estudiar los anillos de antiguos depósitos volcánicos, los científicos han podido rastrear una serie de erupciones poderosas ocurridas hace decenas de miles de años. Estas erupciones dejaron tras de sí capas gruesas de ceniza y una enorme caldera sumergida. Investigadores del Servicio Geológico de Estados Unidos combinaron datos sobre volcanes más pequeños ubicados a lo largo de la isla Unimak. Concluyeron que estos volcanes representan en realidad respiraderos situados a lo largo del borde de una supercaldera de más de 15 kilómetros de ancho. Esta supercaldera solo es visible a través de investigaciones sísmicas. Los datos geoquímicos indican que, durante las antiguas erupciones, se liberaron gases y minerales raros en cantidades que podrían haber alterado significativamente la composición de la atmósfera, aumentando los niveles de ceniza a nivel mundial y causando un enfriamiento considerable. Hubo períodos en los que la temperatura en el hemisferio norte se redujo drásticamente, las cosechas se agotaron y los ecosistemas fueron alterados durante décadas. Si una erupción similar ocurriera hoy en día, los daños podrían superar cualquier catástrofe volcánica registrada anteriormente. Nubladas cortinas de ceniza podrían bloquear la luz solar y reducir significativamente la temperatura global durante años, sumergiendo vastas áreas en lo que se conoce como invierno volcánico. Detrás de esto vendrán terremotos y tsunamis, lo que causará un caos en los sistemas de transporte global y en la aviación. La existencia de supervolcanes, como el que se encuentra en Alaska y está oculto bajo el hielo y el mar, plantea serios retos para los científicos en la predicción de desastres naturales en nuestro planeta. Uno de los principales objetivos de la geología moderna ha sido cartografiar la estructura de estos enormes focos magmáticos y detectar señales de advertencia. Las tecnologías de teledetección y modelado tridimensional profundo son herramientas clave para identificar amenazas potenciales. Ayudan a la humanidad a prepararse para eventos que podrían cambiar el curso de la vida en nuestro planeta. Las leyendas sobre el hombre peludo de Alaska, en la tundra congelada del suroeste de Alaska, así como las historias sobre criaturas misteriosas, siempre han sido parte de la tradición oral y de la memoria del pueblo. Los pueblos indígenas de Alaska, que viven a lo largo de las costas del lago Iliana y alrededor del río Yukon, creen en la existencia de estas enigmáticas criaturas, conocidas como Uri, o el hombre peludo de Alaska. Estas entidades son descritas como gigantes, alcanzando hasta 3 metros de altura, con cuerpos cubiertos de gruesos y largos pelos. Sus brazos cuelgan hasta las rodillas y sus ojos brillan en la oscuridad. Aunque la ciencia moderna no ha podido proporcionar pruebas físicas de su existencia, la leyenda sobre ellos se transmite de generación en generación, desempeñando un papel importante en la vida espiritual y las creencias de los pueblos árticos, especialmente durante las reuniones invernales. Los ancianos advierten a las nuevas generaciones sobre no aventurarse en ciertos lugares prohibidos por las noches, ya que pueden caer bajo el poder de los enigmáticos Uri. Algunas personas creen que estas criaturas son descendientes de aquellos que se perdieron o abandonaron sus comunidades hace cientos de años y que desde entonces han cambiado lentamente, adaptándose a las nuevas condiciones. Recientemente, ha habido numerosos informes sobre criaturas misteriosas avistadas en los bordes de los bosques y en las laderas nevadas. Se las describe como altas, rápidas y en ocasiones emitiendo extraños sonidos en la calma nocturna. En 2013, en la aldea de Nanapsha,
un grupo de personas afirmó haber visto la silueta de un hombre peludo acercándose a su asentamiento. Esto hizo que los niños corrieran a sus casas y que los adultos adoptaran una posición defensiva hasta que la figura desapareció en el denso bosque. Además de las leyendas sobre los Pooh, que se consideran pacíficos y tímidos, existen también relatos sobre el hombre peludo de Alaska, una entidad más agresiva conocida por sus ataques a aquellos que invaden su territorio. Algunos testimonios de áreas remotas cuentan sobre misteriosas desapariciones de ganado y gritos aterradores que llevan a cuestionar si en estas duras condiciones existen criaturas enigmáticas que representan un peligro. Desde lo profundo del bosque se oye un canto misterioso, aunque todas las evidencias que respaldan su existencia son fragmentarias o se limitan a huellas en la nieve. Los zoólogos y antropólogos sugieren que estas leyendas podrían ser el resultado de la memoria colectiva, del asombro ante la naturaleza salvaje y de distorsiones visuales provocadas por la extrema luz ártica. Sin embargo, estos mitos continúan vivos, siendo una parte integral de la identidad cultural local y representando un objeto de interés para el estudio de la psicología y ecología del ser humano en algunas de las condiciones más duras del planeta. Durante excavaciones arqueológicas recientes en Alaska, se encontraron evidencias de una de las páginas más oscuras en la historia de los esquimales, bajo capas de siglos de permafrost y tierra, en un asentamiento conocido como Agalikmit, también llamado Nunalek, se descubrieron restos que durante mucho tiempo se pensaron solo mitos. Los investigadores hallaron más de 28 esqueletos apilados, muchos de los cuales estaban atados con cuerdas de hierba. Las caras de las víctimas estaban dirigidas hacia abajo, lo que indica no un entierro estándar, sino el resultado de una violencia masiva. En la escena se hallaron evidencias materiales, heridas en los cráneos, flechas y puntas de lanza cerca de los restos, así como marcas de quemaduras en el suelo que revelan un brutal conflicto. Es interesante señalar que la mayoría de las víctimas eran mujeres, niños y ancianos, lo que sugiere que el ataque ocurrió en un momento en que la población local estaba más vulnerable. No se encontró ningún hombre o guerrero en la aldea. La destrucción y las huellas de un asentamiento quemado transformaron lo que antes se percibía como una tradición oral en un evento histórico real. El análisis antropológico mostró que las víctimas pertenecían a la comunidad Yupik, una rama del pueblo esquimal que ha sobrevivido en el extremo norte durante milenios. Los investigadores sugieren que el conflicto pudo haber surgido por recursos, derechos de caza o disputas con grupos vecinos en condiciones climáticas adversas. A nivel local, incluso existe una leyenda sobre una pelea que estalló durante un juego, la cual se desató en una venganza masiva tras un incidente. La historia de un dardo mal lanzado, alguna vez considerada un mito, adquirió una nueva realidad gracias a las excavaciones arqueológicas. Estas investigaciones confirmaron la veracidad de la leyenda y permitieron una mirada a la sociedad, la justicia y la violencia en la prehistórica Alaska. Por otro lado, los arqueólogos encontraron numerosos objetos asociados, como herramientas de piedra, cuerdas de paja, huesos de pescado y artículos de uso cotidiano, lo que les permitió reconstruir la vida diaria de la comunidad destruida como resultado de un evento catastrófico. Este caso es un claro ejemplo de conflicto interno que demuestra la fragilidad de las culturas polares, cuando las personas se enfrentaban a peligros tanto de la naturaleza como de entre sí. Las excavaciones arqueológicas en la bahía de Sharma, en China, datadas en aproximadamente 40.000 años atrás, han abierto nuevos horizontes en la comprensión del modo de vida primitivo y el desarrollo de tecnologías y estructuras sociales en la prehistórica Asia Oriental, Asia. Las investigaciones muestran que en esta región, los antiguos pueblos aprendieron a extraer y procesar considerablemente el óxido de hierro
para convertirlo en pigmento rojo. Este fue un paso importante en el uso de los recursos minerales con fines culturales, espirituales o artísticos. En la bahía de Sharma se han encontrado restos de un taller de producción de pigmentos y herramientas de piedra, lo que atestigua el inicio de una producción organizada en las comunidades prehistóricas, comenzando desde una etapa temprana de división del trabajo. El pigmento rojo se utilizaba en la pintura, la decoración y los rituales, lo que refleja el desarrollo del pensamiento simbólico y anticipa el florecimiento del arte visual y las prácticas culturales inmateriales. La sofisticación con la que se producían los pigmentos habla de un cúmulo de conocimientos y habilidades transmitidos de generación en generación. Estos saberes y destrezas sentaron las bases de las antiguas tradiciones técnicas y artísticas de la región. Sin embargo, los hallazgos arqueológicos también indican limitaciones tecnológicas en la bahía de Sharma, ya que las herramientas y adornos de hueso son bastante raros. Esto sugiere que la población pudo haber migrado o dividido en grupos, cada uno con tecnologías y culturas únicas. Estos grupos coexistieron e interaccionaron en vastos territorios del antiguo este de Asia. Los hallazgos en la bahía de Sharma no solo confirman la existencia de métodos primitivos de procesamiento de minerales, sino que también muestran el surgimiento de redes de intercambio de conocimientos entre comunidades prehistóricas. Desde un punto de vista científico, la bahía de Sharma puede considerarse como una puerta de entrada al desarrollo de tecnologías primitivas y la base de la diferenciación social, la especialización profesional y las manifestaciones más tempranas de la cultura espiritual en esta región. En cuanto a las tormentas solares históricas, nuevos descubrimientos realizados en los glaciares de Groenlandia han abierto nuevos horizontes en el estudio de las tormentas solares que una vez azotaron la Tierra. El análisis de los núcleos de hielo extraídos de Groenlandia ha revelado nuevos aspectos en la investigación sobre las tormentas solares que pudieron ocurrir en el pasado. Al estudiar capas de hielo milenarias, los científicos han encontrado trazas de isótopos radiactivos, como el berilio 10 y el cloro 36, formados como resultado de una intensa radiación cósmica. Estas investigaciones confirman que alrededor del año 660 a.C., una tormenta solar de una magnitud incomparable a las que observamos hoy en día golpeó nuestro planeta. Las tormentas solares ocurren cuando el Sol emite de manera activa corrientes de partículas cargadas a alta velocidad que alcanzan la Tierra. Al chocar estas partículas con el campo magnético de nuestro planeta, gran parte de la radiación se bloquea. Sin embargo, cierta energía penetra, causando una intensa ionización en la atmósfera y dejando trazas evidentes en los isótopos radiactivos que se acumulan en el hielo antiguo. Las mayores tormentas solares pueden afectar toda la biosfera, alterando el entorno radiactivo natural y provocando fenómenos extremos en el clima, la biología y hasta en el electromagnetismo. Si hoy ocurriera una tormenta solar similar a la que tuvo lugar 600 años antes de nuestra era, podría llevar al colapso de la red eléctrica global, los satélites y la infraestructura digital en solo unas horas. Los estudios de los núcleos de hielo de Groenlandia proporcionan evidencia de antiguas catástrofes climáticas, pero también sirven como advertencia a la sociedad contemporánea sobre nuestra vulnerabilidad en la era de la tecnología. En la historia reciente, tormentas solares menos intensas, como los eventos de 1989 que sumergieron a Quebec en la oscuridad, ya han causado un daño económico significativo. Sin embargo, un evento de mucha mayor magnitud podría superar todas las consecuencias anticipadas, alterando el orden habitual de la vida. Las conexiones globales podrían verse destruidas, lo que llevaría a la desestabilización de los sistemas de gobierno y a crisis en las cadenas de suministro de información y materiales.
Los datos obtenidos de los glaciares de Groenlandia plantean importantes preguntas relacionadas con los intereses de científicos y políticos. La Tierra ha enfrentado amenazas cósmicas en el pasado, y la cuestión de nuestra preparación para condiciones climáticas extremas provenientes del espacio en el futuro sigue siendo relevante. El Valle de la Muerte, ubicado en Kamchatka, es considerado uno de los lugares más peligrosos del planeta para animales y humanos. Sumergido en las montañas volcánicas de Rusia, este valle ha preocupado a los científicos durante muchos años. Ellos han documentado casos de muerte de numerosos seres, incluidos animales, aves, zorros, osos e incluso aves rapaces, que han fallecido allí por razones incomprensibles. Investigaciones recientes han demostrado que en verano, el aire en el valle contiene concentraciones peligrosas de dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno, que superan ampliamente los niveles aceptables para los mamíferos. Estos gases forman una densa capa cerca del suelo, de la cual los animales no pueden escapar debido a las características del paisaje circundante. La topografía de esta zona es bastante inusual. Desde finales del siglo XX, geólogos rusos han estado investigando el suelo, tomando muestras de rocas y analizando el microclima para descubrir las verdaderas causas de lo que sucede. En sus investigaciones, han notado que el nivel de gases tóxicos aumenta durante el deshielo o en épocas de actividad volcánica, lo que afecta negativamente la estructura geológica del valle. Estos factores han convertido al Valle de la Muerte en una zona de exclusión natural, donde algunos animales mueren en cuestión de minutos tras ingresar a este lugar. Aunque la acumulación de gases tóxicos se encuentra en regiones volcánicas de todo el mundo, pocos lugares pueden compararse con la amenaza confinada y la magnitud del Valle de la Muerte en Kamchatka. Además, este lugar está envuelto en misterios y leyendas que narran los pueblos originarios y los primeros exploradores. En las leyendas populares se mencionan enormes calderos de cobre, enterrados bajo la tierra, considerados artefactos de una civilización antigua o incluso cuerpos celestes. Entre otros relatos, también se habla de gigantes que emergen de la niebla del valle, infundiendo terror a quien se atreva a pisar su suelo. A pesar de que los científicos modernos no han encontrado grandes objetos metálicos, la persistencia de estas historias solo añade misterio y amenaza a la región. Durante recientes expediciones, los investigadores intentaron determinar cómo ocurren las emisiones de gases y su relación con la actividad volcánica y geotérmica de Kamchatka. Algunas teorías sugieren la existencia de bolsas de gas bajo la superficie que liberan gases tóxicos en momentos de cambios de temperatura o eventos sísmicos. Este proceso es impredecible, puede surgir de forma repentina y desaparecer con la misma rapidez, lo que dificulta la anticipación del nivel de peligro. Actualmente, la Valle de la Muerte sigue siendo un enigma en el mapa biológico de la península de Kamchatka, guardando capas de datos y folclore que se transmiten de generación en generación. Los brotes de bacterias zombies de la permafrost continúan despertando interés y temor en científicos e investigadores. En Siberia, donde se ha observado un clima inusualmente cálido esta temporada de verano, la permafrost comienza a descongelarse, liberando capas de suelo que han estado selladas durante decenas de miles de años. Esto podría dar lugar a la aparición de nuevas especies de bacterias que anteriormente estaban bajo múltiples metros de hielo. En los antiguos glaciares se esconden restos de megafauna extinta y animales salvajes que han sobrevivido a numerosos cambios climáticos. Entre ellos se encuentran semillas inactivas de epidemias que alguna vez devastaron tanto a animales salvajes como a personas en toda Asia del Norte. Una de las amenazas más serias es el despertar de la bacteria del anthrax, que puede sobrevivir durante décadas o incluso siglos en forma de esporas. Durante el calor anómalo en el oeste de Siberia, se encontró el cadáver de un reno
que había muerto de anthrax hace muchos años. Las esporas de esta bacteria, protegidas durante mucho tiempo de la luz y del aire, repentinamente encontraron condiciones ideales para activarse. Con el aumento de la temperatura y el deshielo, las bacterias empezaron a difundirse a través del suelo y el agua, lo que llevó a un rápido brote epidémico. La epidemia, que afectó a miles de renos y tocó a humanos a través de alimentos y agua contaminados, obligó a los epidemiólogos a reaccionar rápidamente. Ellos combinaron estudios geológicos y microbiológicos para determinar la fuente del brote y rastrear su trayectoria. Este caso del anthrax siberiano ilustra claramente los riesgos que surgen en la era del cambio climático, cuando antiguos patógenos despiertan. La permafrost en el Ártico y Siberia representa un vasto archivo natural de bacterias y virus antiguos que una vez prosperaron en el planeta, pero que ahora suponen una creciente amenaza de nuevas epidemias a medida que aumenta la temperatura global. No se trata de un problema local, sino de una cuestión de alcance mundial. Estudios de laboratorio y de campo confirman la notable resistencia de bacterias y virus en condiciones de intenso frío. Los modelos climáticos predicen que el permafrost continuará descongelándose, lo que significa que pronto podría liberarse una gran cantidad de patógenos inactivos. Se están introduciendo volúmenes significativos de microorganismos en el medio ambiente, lo que representa una grave amenaza para los sistemas de salud pública, el control epidemiológico y la bioseguridad en todo el mundo. Esto también resalta la estrecha interconexión entre el clima, la geología, la evolución y la conservación de microorganismos antiguos. Los ciclos de vida diarios de las plantas primitivas. En hojas fosilizadas que datan del Paleozoico y Mesozoico, se han encontrado huellas de insectos, lo que ha abierto nuevos horizontes en la comprensión de los ciclos de vida cotidianos de estas plantas. El estudio de estas hojas fósiles ha mostrado que las marcas de mordeduras se encuentran más frecuentemente en aquellas que ya se habían enrollado o plegado durante la noche, similar al comportamiento de muchas plantas modernas al caer la oscuridad. Este comportamiento se ha observado a lo largo de todo el período, desde la aparición de las primeras plantas terrestres hasta el florecimiento de las angiospermas. Tras analizar numerosos ejemplares fósiles de todos los rincones del planeta, los paleobotánicos han llegado a una conclusión importante. El enrollamiento de las hojas fue una parte significativa de la vida de las plantas primitivas. Esta característica no se observa solo en un grupo, sino en muchas líneas evolutivas. El estudio de los daños causados por insectos muestra que una parte considerable de la alimentación ocurría en el momento en que las plantas entraban en su descanso nocturno. En este periodo, sus hojas se plegaban, protegiendo las partes más vulnerables. Esto respalda la teoría de que el enrollamiento de las hojas cumplía una función de protección e incluso podrían haber tenido un papel evolutivo. El agua desempeña un papel clave en el mundo de las plantas. El fenómeno de las plantas que enrollan sus hojas por la noche sigue siendo un misterio en términos de su objetivo biológico final. Se han propuesto numerosas teorías, incluyendo la idea de que de este modo se protegen de las heladas o minimizan la evaporación de humedad. Sin embargo, los conocimientos científicos actuales no ofrecen una explicación precisa de este proceso. Incluso Charles Darwin, en su libro sobre el movimiento de las plantas, lo mencionó como un enigma sin resolver. Los últimos datos de la paleontología sugieren que el enrollamiento de las hojas por la noche no es un fenómeno exclusivo de las plantas modernas, sino que representa un comportamiento profundamente arraigado que se ha desarrollado a lo largo de cientos de millones de años. En la ciudad de David, situada en Jerusalén, los arqueólogos se encontraron con una lámpara de genio, un brillante ejemplo de creencias rituales que existieron en la sociedad romana antigua. Esta lámpara de bronce, con la forma de un rostro humano,
fue descubierta durante las excavaciones. Tiene alrededor de 2000 años de antigüedad y fue enterrada intencionadamente bajo los cimientos de un edificio. Este período en la historia de la ciudad está marcado por importantes eventos históricos y religiosos. En muchas culturas antiguas, era común colocar diversos objetos, como lámparas, amuletos o símbolos sagrados, bajo los cimientos de las casas con el fin de atraer la buena fortuna, la armonía y protegerse de fuerzas sobrenaturales que amenazaban el hogar. Los expertos calificaron esta lámpara como un elemento del fundamento, un objeto dispuesto en puntos clave durante la construcción para salvaguardar el edificio y a sus habitantes. En Jerusalén de la época romana, donde coexistían diversas tradiciones y creencias religiosas, la fe en dioses, demonios y fuerzas invisibles desempeñaba un papel fundamental en la vida espiritual de los ciudadanos. La concepción del genio, ampliamente difundida en las culturas antiguas del Cercano Oriente, demuestra cómo los sistemas y representaciones religiosas se influían mutuamente. Este hallazgo ofrece nuevas oportunidades para la investigación y profundiza el entendimiento de la cultura y espiritualidad de Jerusalén y sus habitantes en una época de significativos cambios históricos y religiosos. La lámpara con el genio abre nuevos horizontes para los académicos en el estudio del antiguo culto, los rituales de protección y las prácticas espirituales que existieron en ciudades romanas y del Cercano Oriente. Este texto ilustra cómo en la antigüedad las personas buscaban protección y buena suerte ante los desafíos de la vida. Artefactos como la lámpara con el genio no son solo hallazgos, sino que también contribuyen a una comprensión profunda de la diversidad de creencias en la magia sagrada y la importancia de la fe en el desarrollo de las ciudades antiguas. Las leyendas sobre antiguas tecnologías avanzadas sugieren que el legado de estas civilizaciones trasciende las historias de guerras y destrucción. Sus fuentes escritas y artefactos también insinúan un nivel de tecnología que supera nuestras concepciones modernas. La discusión sobre este tema está especialmente bien ilustrada en epopeyas como el Majábharata y el Ramayana, que abundan en descripciones que sugieren que los antiguos habitantes de la India poseían tecnologías significativamente más avanzadas que las nuestras. Se describen vehículos aéreos conocidos como vimanas, que se manejan por dioses y flotan libremente en el cielo, atravesando enormes distancias e incluso viajando al espacio. Los textos sagrados no se limitan a imágenes míticas, incluyen fragmentos que evocan manuales técnicos, con descripciones de motores, cabinas, materiales de construcción, procedimientos operativos e incluso diferentes categorías de estos vimanas. Estas categorías abarcan desde pequeños aparatos para vuelos cortos hasta enormes naves para viajes intercontinentales o interdimensionales. En algunas secciones se mencionan tipos de combustible y principios de funcionamiento, lo que lleva a considerar estos textos como antiguos manuales de ingeniería. Pintan el retrato de una sociedad cuyo conocimiento en mecánica, dinámica y transporte era considerablemente más avanzado que lo que podemos observar en nuestra historia. La arqueología del Cercano Oriente también ha descubierto numerosos artefactos misteriosos. El más conocido de ellos es la lente de Ruida, un cristal con símbolos tallados en su superficie. Este asombroso objeto fue encontrado en las ruinas de un palacio asirio en Nimrud y sorprende por su claridad y precisión. Su distancia focal es 3 veces mayor que la de las modernas lentes de aumento, lo que permitía a los antiguos estudiar los detalles con mayor esmero o crear intrincados patrones en tabletas de arcilla. Algunos consideran que este artefacto servía únicamente como adorno o herramienta para hacer fuego. Sin embargo, científicos como Javani Ptinata sugieren que podría haber sido parte de un telescopio primitivo. Esta hipótesis implica que los antiguos astrónomos podrían haber observado el cielo con una precisión que supera con creces las nociones tradicionales.
Estos artefactos y textos siguen despertando la curiosidad y generando preguntas sobre los conocimientos antiguos en los campos de la física, la óptica y la ingeniería. ¿Eran estas sociedades simplemente agrícolas y artesanales? ¿O alcanzaron un nivel tecnológico que les permitía crear dispositivos complejos para investigación, exploración o comunicación? Aunque estas hipótesis siguen siendo objeto de debate y carecen de confirmaciones definitivas, son lo suficientemente convincentes como para profundizar nuestra comprensión sobre la posibilidad de tecnologías avanzadas en el distante pasado de la humanidad, así como sobre el origen de los dioses y el desarrollo de los sistemas religiosos del Oriente Medio. En la historia de la religión en el antiguo Oriente Próximo, el nombre El ocupa un lugar especial en las creencias semíticas. Este nombre aparece no solo en hebreo, sino que también es un elemento importante de la fe canaanita. Él es venerado como la deidad suprema, creador del universo y padre de otros dioses. Su imagen y papel han sido preservados y transformados en muchas culturas vecinas, creando profundos lazos entre diversas religiones. Las interrelaciones entre los antiguos pueblos jugaron un papel significativo en el desarrollo de las representaciones míticas. Con el crecimiento de la sociedad, cuando empezaron a surgir ciudades-estado en Mesopotamia, Canaán, Egipto y Anatolia, la mitología se volvió cada vez más compleja. Él, que personifica la fuerza creativa del protector de la sociedad y líder de los dioses, gradualmente se fusionó o se integró en otros sistemas divinos, como Yahvé en la tradición israelita. Este fue un cambio de politeísmo a monoteísmo. Durante este periodo, las características de él, que anteriormente le eran propias, se trasladaron suavemente a la imagen de Yahvé, lo cual se convirtió en un momento crucial en la tradición religiosa abrahámica. Esta transformación no ocurrió de la noche a la mañana, sino que se desarrolló a lo largo de siglos, bajo la influencia de numerosos intercambios culturales. Los antiguos israelitas adoptaron y adaptaron elementos de la mitología canaanita, babilónica e incluso asiria, creando su propia identidad religiosa única. Las huellas de este proceso son evidentes en la terminología, rituales y mitos sobre la creación del mundo y el diluvio universal. Las imágenes divinas surgieron simultáneamente en diferentes civilizaciones. El uso del nombre El y sus variantes, como Elohim y El Shaddai, atestiguan la estrecha conexión entre las culturas. En los textos antiguos se puede encontrar un reflejo de las concepciones sobre una deidad suprema que fueron heredadas y reinterpretadas. En culturas occidentales, como la griega y la romana, la influencia del El se observa en la creación de dioses, como Zeus y Júpiter, que también eran considerados padres celestiales y gobernantes de todo lo que existe. Esto demuestra que las representaciones mitológicas se transmitieron de generación en generación y entre continentes. La formación de la religión en el cercano Oriente fue una compleja red entrelazada de identidad local, contactos culturales, poder social y maravillas cosmológicas. La historia del origen de Dios, especialmente del El, revela no solo la evolución religiosa, sino también la transición de creencias politeístas a la concepción de un Dios supremo, que se convirtió en la base de las grandes religiones monoteístas del mundo. En cuanto a las colonias de pingüinos en la Antártida, estas fueron descubiertas gracias a satélites que pudieron identificar colonias ocultas en las vastas extensiones de hielo. La supervivencia de los pingüinos emperador siempre ha dependido de los témpanos de hielo a la deriva. El estudio de las colonias de pingüinos emperador se ha convertido en un verdadero desafío que se ha prolongado durante muchos años. La complicada topografía y las extensas áreas que habitan han llevado a los investigadores a limitarse a expediciones breves, lo que resulta en la recolección de información incompleta y a menudo
poco confiable. Sin embargo, gracias a los avances en tecnología de teledetección, la situación ha cambiado. Los ecólogos ahora tienen la oportunidad de observar la Antártida mediante medios espaciales. Utilizando imágenes satelitales de alta resolución, han podido abrir un enfoque completamente nuevo para estudiar esta naturaleza única. Los grandes puntos marrones comenzaron a destacar contra el manto de nieve, indicando la presencia de colonias de pingüinos emperador que habían quedado tras la época de reproducción. Ahora, en lugar de contar aves una a una o mover constantemente las estaciones de investigación, los científicos pueden analizar los patrones de color característicos en las imágenes satelitales para determinar el tamaño y la ubicación de cada colonia. Los datos obtenidos desde la órbita han permitido descubrir numerosas colonias de pingüinos emperador, incluidas algunas que previamente no habían sido registradas. Cada colonia puede contener cientos de aves, creando un retrato vívido y multifacético de la vida en las severas condiciones antárticas. Los pingüinos emperador, que habitan en los entornos más difíciles de nuestro planeta, se enfrentan a serios problemas. Los análisis indican que sus lugares de reproducción están disminuyendo y que surgen nuevas colonias más pequeñas en diferentes áreas. Esto evidencia cambios significativos en su hábitat. La monitorización satelital no solo proporciona información precisa sobre el número de estas aves únicas, sino que también permite a los científicos rastrear cambios a lo largo de los años. Se observa una preocupante tendencia a la disminución de su población. La fusión de los hielos, el aumento del nivel del mar y el cambio en las condiciones climáticas sitúan a los pingüinos emperador al borde de la extinción. Cada nueva temporada de reproducción no garantiza la supervivencia de la descendencia, ya que los polluelos se enfrentan a condiciones que superan sus capacidades naturales. Estos descubrimientos realizados desde el espacio son de gran relevancia para las comunidades científica y de conservación. Iluminan el destino de los pingüinos emperador y demuestran cuán efectivas son las tecnologías modernas para investigar los ecosistemas más remotos de nuestro planeta. El futuro de esta antigua especie, que ha estado ligada a los hielos durante milenios, permanece incierto. En la actualidad, ese futuro depende en parte de los ojos artificiales en el espacio y de cuán conscientes estén las personas de las consecuencias del cambio climático.